Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Hola, soy Jaime Maussan, soy periodista desde 1970. Me convertí en reportero investigador, primero con Jacobo Zabludovsky, posteriormente en 60 Minutos. A partir de 1997 inicié un nuevo programa que se llama Tercer Milenio y a partir del 2019 este programa se transmite por A+. Estamos hoy con Pepe Abelar y tengo un invitadazazazo nacional que me encanta que haya aceptado la invitación. Jaime Maussan, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Tú no sabes lo feliz que estaría mi padre en este momento si supiera que estoy aquí platicando contigo. Pues, ya no está con nosotros, donde pero... quiera que esté, le mandamos un saludo. Muchas gracias. Jaime, eres una leyenda en materia de periodismo, de investigación, de, pues, todo el mundo creo que hemos estado en el tema de la comunicación. Nos emociona ver una trayectoria como la tuya. ¿Por qué el Muchas periodismo? gracias. ¿Cómo iniciaste? Pues mira, yo iba a ser administrador de empresas y un día, un viernes 13 de noviembre del año de 1970, cuando estaba a punto de seleccionar mi carrera ya en la preparatoria número 9 en la Ciudad de México. En Ciudad de México. Pues pasó un amigo y me comentó qué iba yo a estudiar. Le dije que administración de empresas y él me dijo que lo veía como una carrera aburrida, que era una carrera de espacios cerrados, que iba a estar dedicado a los números, a los balances, a la administración. Y yo le pregunté a él qué iba a estudiar y me dijo que periodismo. Y mi experiencia con los periodistas era mala en aquel entonces, por diversos motivos. ¿Pero habías tenido conexión con el tema del periódico, de la comunicación, nada? No, bueno, mi experiencia, mi padre era apoderado de toreros, era ganadero, era empresario de toros y ahí pues abundaban los periodistas que buscaban el dinero. Entonces, en mi casa no eran muy bien vistos, ¿no? Porque siempre estaban detrás de mi padre para obtener algún beneficio económico. Entonces, yo le dije a mi amigo que pues, yo no iba a ser un ladrón con credencial. Y él me dijo, eso no es el periodismo. Con todo respeto. No, pues, perdóname, yo llevo 50 años de periodista. Claro. ¿No? Desde luego que cambió mi opinión. Y él me dijo que el periodismo era viajar, era conocer, era hacer conciencia, era cambiar el mundo que tenemos, era verdaderamente tener una vida trascendente, ¿no? Cambiar las cosas que no nos gustaran. Y me gustó tanto lo que me dijo que en ese mismo instante... Así, de la nada. De la nada. ¿Sabes qué? De la nada me hice periodista. Lo pensé 5 minutos o 10 y dije, esto es exactamente lo que yo quiero. Y ¿sabes qué? Lo volvería a hacer. 50 años después, creo que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Creo que nací para ser periodista. Tú te defines como periodista investigador Sí. y en algún momento he hecho esta discusión con otras personas. ¿El periodismo está desligado de la investigación o es parte integral de ser periodista? Podríamos decir que todos los periodistas son investigadores, pero este concepto de la investigación del periodista investigador nace con 60 Minutos en los Estados Unidos, con 60 Minutes, con este tipo de periodismo más incisivo, más cerrado, más tipo detective, ¿no? Porque el periodista puede ser muchas cosas, puede ser de espectáculos, puede ser de editorial, y este concepto era muy específico para la televisión. Y yo tuve la oportunidad, después de que inicié mi carrera con Jacobo Zabludovsky, de recibir una beca en los Estados Unidos, y esto fue en el año 74. Sí. Después de hacer algunos reportajes, uno de esos reportajes de los niños drogadictos, me vale que un americano, periodista, me hubiera visto una beca. y dijera, este muchacho puede tener oportunidad, y él me consiguió una beca. Y ya en Estados Unidos veo 60 Minutos y entonces digo, esto es lo que yo quiero. Sí, pero por ejemplo, pasó mucho tiempo antes de que encabezara 60 Minutos en México. Tú estuviste con Jacobo Zabludovsky en el icónico 24 Horas. Desde luego. Creo que es un tema bien importante porque creo que de un antes y después del manejo de la televisión en la lógica de cómo se presentaba la información. Claro, Jacobo es el gran maestro de maestros. Yo estuve con él desde 1972 hasta 1980 prácticamente, 8 años. Ahí inicio mi carrera
en 24 horas, primero en el área de deportes y luego ya como coordinador del programa de Jacobo de los domingos, haciendo reportajes para Jacobo, para este programa dominical, y de ahí salto al programa de 60 minutos en diciembre de 1979. 60 minutos para mí cambió, yo recuerdo perfectamente haberlo visto, haber tenido 12 años, 13 años cuando empecé a ver 60 minutos, y para mí era muy impactante que presentabas la noticia de una manera espectacular, digo, porque no era que te dijeran una noticia, que leyeras una noticia, sino que te daban los antecedentes, claro. O sea, respondías todas las preguntas del periodismo, y de alguna manera te quedabas con una información completa. Y yo comprendí que la televisión tiene, y desafortunadamente en muchos sentidos se ha olvidado, puede ser un instrumento para ayudar a solucionar los problemas, no solamente de tipo social, sino ahora muy específicamente de tipo ambiental. Y de tal forma que en 60 minutos nos especializamos en presentar temas que cambiaran la vida de México, que nos hicieran más conscientes sobre los problemas. Y ahí pues pudimos advertir muchas de las cosas que ahora están pasando. Desde la explosión demográfica hasta el calentamiento global, hasta la destrucción de la capa de ozono, hasta la peligrosidad del volcán Popocatépetl. Fueron tantos temas, el manejo de la sangre en México, la terrible vida de los paralíticos cerebrales. O sea, recuerdo temas y temas, ¿no? Incluso la terapia electroconvulsiva, los electrochoques, ¿no? Ahora, ¿tú piensas que hay algún reportaje que te ha impactado más que otro durante ese tiempo? Pues fueron muchos. O sea, realmente te podría decir que fueron muy significativos en su momento, muchos de ellos, ¿no? Te hablaba de la terapia electroconvulsiva, ahí me persiguieron en el Fray Bernardino de Álvarez, tirándome golpes, y la gente que encontraba a la gente que tiene problemas mentales. Hubo una protesta nacional de todos los periodistas por lo que ahí me había pasado, ¿no? El de la Génesis o Apocalipsis, la explosión demográfica, me dan un premio en el Capitolio. No sé cuántos periodistas mexicanos les dan un premio en el Capitolio. Creo ¿no? que ninguno, a lo mejor. También todos los temas ambientales que hice me dan el premio del Global 500 en las Naciones Unidas. Entonces, fueron en su conjunto muchos los temas que realmente me dejan una memoria extraordinaria, ¿no? Ahora, en esa época, de alguna manera, la televisión estaba muy centralizada a Ciudad de México, pero finalmente con un impacto nacional. Ahora, evidentemente, con el paso del tiempo, pues tenemos microtelevisoras, se ha segmentado cómo llegas. Sí, claro. En aquel momento llegabas a todos lados. ¿Cómo se le hace para pensar en todas las audiencias en un país tan diverso como México, que finalmente, pues a veces lo que está pasando en el sur sigue sin estar conectado al norte? No pensábamos en las audiencias, pensábamos en los temas. Pensábamos en la necesidad, veíamos que era un problema nacional o era un problema local con implicaciones nacionales. Eso era lo que realmente nos importaba. Y hacerlo con absoluta honestidad. O sea, 60 minutos, una cosa que lo caracterizó siempre fue tratar de ser absoluta y totalmente honestos. Entonces, presentábamos los temas de tal forma que la gente se convencía de la importancia y trascendencia que tenían, ¿no? Pero no había en ese momento decir, bueno, esto es importante para este segmento de la población o para ¿no? Sino más bien es bueno para todos, ¿no? Y la parte que tenía que ver, que también era algo que pasaba en esa época, estamos hablando de los 80s, 90s, hablamos mucho de que el gobierno no quería que se hablara de muchas cosas, y yo recuerdo que ustedes hablaban de todo. No teníamos miedo, no teníamos miedo de nada. Quizá se acabó en un momento donde debía acabarse en el 95, porque ahí México cambió. Y seguramente nos hubiéramos involucrado en temas extraordinariamente peligrosos, y quizá yo, el que está hablando, no estaría aquí si eso hubiera seguido. ¿Por qué? Porque nada nos hubiera detenido. Hubiéramos llegado a todos los temas, ¿no? Yo incluso, por ejemplo, me involucré en el tema de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Fue la última parte de 60 minutos. Y además, pero además este tema salió como un programa a la venta. Televisa me apoyó en ese momento y salió y ha quedado, incluso se ha utilizado en clases de las escuelas. Fue un tema y una investigación que creo nosotros pudimos de alguna manera
atisbar o esbozar la solución de qué es lo que había pasado realmente en ese asesinato, ¿no? Que desafortunadamente sucedió en Tijuana. Desafortunadamente, desafortunadamente sucedió acá. acá. Pero Tijuana no tiene la culpa. No, claro, definitivamente. Esta parte de los 90s, precisamente, en el que tú haces un cambio, no sé si de vida o de información. Jamás fue planeado. Para allá iba el tema de la ufología. De repente Jaime Maussan empieza a convertirse en el ícono de hablar del fenómeno ovni y hablarlo también en una época en la que pues la gente no cree, luego empiezas a presentar evidencias. O sea, ¿cómo fue esta transformación y por qué empezaste? La búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, yo en el 84 presenté una investigación del caso de Billy Mayer, que me identifica un poco en el tema. Recibo una invitación en el 91 de Nino Canún. No quería ir. Incluso Televisa me pidió que asistiera porque era un programa nuevo, era un programa de un compañero, había que apoyarlo. Pero yo no quería involucrar mi imagen con el fenómeno. Yo traté de no ir. Me convencieron, fui y tuvo tanto éxito, desde las 11 de la noche a las 8 de la mañana, que decidieron hacer un segundo programa. Yo dije, no, ahí ya no voy a participar. Nino me llevó a comer, todos fueron, Jaime, mira, este es el último, ¿no? El último fueron 10 cuando menos con Nino Canún. Y ahí lo que hice fue presentar las evidencias. La gente estaba grabando estos objetos, claro. La gente estaba viendo estas cosas. Yo tenía que decir la verdad. Nunca me he detenido pensando en mi imagen, pensando en que esto, pues desafortunadamente, no podría ser bueno o malo, y yo lo que hice fue presentar lo que la gente estaba grabando. Estaba convencido que el video era real, no había una falsificación, preséntalo, sin temor. Y me di cuenta que el video se iba a convertir en el instrumento que iba a desmitificar este fenómeno. Es lo que ha sucedido, que un día todos iban a tener una cámara en sus manos. Ya sucedió. Yo no sabía qué iba a hacer con los teléfonos celulares, jamás lo imaginé. Sabía que iban a ser cámaras de muy alta calidad, sabía que ese mundo iba a cambiar y que si esto era cierto, todo el mundo iba a grabar ovnis. Es lo que está pasando ahora. Y justo, precisamente para allá vamos, el tema de las evidencias. Mira, he tenido no sé si sea bueno o si sea malo, de ver las cosas que van a pasar. Digo, no es que sea un vidente, pero me doy cuenta. Cuando tienes un marco de información, evidentemente, me doy cuenta. Puedes anticiparte cosas. Tercer Milenio 360 fue el primer medio en México que le dio seguimiento al coronavirus. Nosotros, el 6 de enero del año 2020, ya estábamos metidos en el tema y advirtiendo lo que iba a pasar. Yo en el 86 hablé del cambio climático, en el 87 hablé de la destrucción de la capa de ozono y me puedo ir a muchísimos otros temas. En el 81 hablamos de la explosión demográfica y cómo este desmedido crecimiento de la población iba a crear problemas enormes para nuestro país, que llegado el momento no íbamos a saber ni siquiera qué estaba pasando. Íbamos a estar tan abrumados de los problemas que iba a causar este crecimiento que nos iba a pegar por todos lados. Ya está pasando, ¿no? ¿Cómo manejas esta saturación? Porque debo decirlo de esa manera, saturación de información. Estás hablando de temas tan diversos que al final son complejos, al final la gente común no los entendemos. En su momento, pues los voy a no los hago todos al mismo tiempo, sino es una carrera de 50 años. Entonces me hablas de un tema y otro, pues en su momento cada uno me llevó meses y nada más, ¿no? O sea, no los mezclo, trato de mantenerlos independientes el uno del otro, ¿no? Esta parte de la ufología que me parece que te ha marcado una segunda parte de tu vida, empezaste con ella y de repente yo te empecé a ver en conferencias, en pláticas, en programas. Digo, tuviste mucho tiempo el programa de Tercer Milenio, ahora lo has evolucionado acá con nosotros en A+, en esta lógica de darle refrescarlo, correcto, vamos a decirlo así. Correcto. ¿Cómo se fueron dando las cosas y cómo no te abrumas de decir, oye, ahora quieren que platique de este tema, del otro? ¿Cómo lo vas manejando? Pues te repito, como se me va dando, o sea, no lo sé, natural, es algo que pues a lo largo de los años pues he venido manejando. Entonces, muy buena pregunta porque nunca la había reflexionado, ¿no? Nunca me había dado cuenta cuántos temas estoy manejando y los manejo de manera simultánea y los conozco perfectamente, pero es el año y ¿sabes qué? Sobre todo,
Cuando te mantienes trabajando tanto tiempo, desarrollas una habilidad extraordinaria en el cerebro, ¿no? El hecho de haber dado, solamente aquí en Tijuana, Dima, entre 50 y 100 conferencias, de 2 horas cada una. Entonces, y diferentes una de la otra. Sí, claro, y entonces te da una habilidad mental extraordinaria. Y esta capacidad de quizá está la respuesta de lo que buscas, porque en realidad no lo sé, pero yo creo que es... Mira, no existen los genios, existe gente con práctica. Dicen que cualquier persona que ejercita durante 10,000 horas de su vida una actividad se vuelve un maestro. ¿No? Entonces, quizá es lo que me pasó a mí, de haber podido practicar el periodismo, la investigación, el dar conferencias. ¿Tú sabes lo que es dar una conferencia? Tienes que estar completamente todo el tiempo, ¿no? Desarrollando la información en este lado. Mantener un hilo, ¿no? Es. Mantener un hilo y llevarlo aquí y acá, pero siempre llevando la misma narrativa. Esto te da una práctica extraordinaria, ¿no? Ahora, me ha tocado, porque ha sido mi generación realmente, el evolucionar viendo las películas, viendo los programas, viendo las series en el tema de la ufología, en el tema del fenómeno ovni, inclusive avanzando a lógicas imaginarias aún de si tenemos una invasión o tenemos una invasión, etcétera. Y tú lo has estado manejando poco a poco. De hecho, me causó mucha gracia verte en la promoción de Stranger Things. Se me hizo interesantísimo. Con el pelo negro, además, como si estuvieras en los 70. No me gustó, no. Y luego quitármelo, no, hombre, puta. Una de las veces que me pusieron el pelo negro, me bañé 5 veces, para hermano. Que se pudiera dije, caer. No, ¿qué hago mañana? Digo, ¿qué me presento en el noticiero con el pelo negro? No, hombre, por favor. Estuvo chistoso porque te estaban caracterizando en los 70. Pues, sí, claro, pero pues, no lo decía tanto por... Parecía yo líder sindical, ¿no? Bueno, de esos que ya están viejos y con el pelo negro, oscuros. Ni Vicente Fernández así no tuvo es, tan negro. Así es. Pero no lo decía por el programa, sino lo decía porque algo que tú investigas lo ves de repente en una película, lo ves de repente en una serie de televisión, lo ves en una serie de un streaming. O sea, ¿cuál es tu percepción de cómo se evolucionan estas series en función de lo que tú conoces y lo que tú has visto como evidencia? A mí me gustaría mucho ser escritor. Un tiempo de mi vida quise ser escritor de ciencia ficción. Entonces sí, desde luego que me doy cuenta la riqueza de un tema y cómo lo puedes desarrollar y proyectar hacia cosas como puede ser Stranger Things u otras películas, ¿no? A mí se me han ocurrido algunas. Yo quisiera hacer algunas películas basadas en el tema real, pero llevarlas a otro nivel, ¿no? Que es ahora lo que está pasando. Estamos a punto de vivir cosas extraordinarias, Pepe. Yo te lo digo, este año, antes del 24 de junio, Estados Unidos, el Senado van a anunciar que el fenómeno ovni es real. OVNI. No, 24 de junio. Sí, señor. ¿Por qué? Porque se generó una ley a partir del 27 de diciembre que la firmó Trump, que no me cae nada bien, pero bueno, la firmó él. Ya no pasa nada. Y son 180 días hasta el 24 de junio. ¿Para informar de investigaciones del gobierno de Estados Unidos? Para que todas las agencias de seguridad presenten sus investigaciones del fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque los senadores tuvieron diversas reuniones con pilotos de combate donde les narraron sus encuentros con los objetos voladores no identificados. Esta realidad nos está desbordando, nos está abrumando. 2020 fue el año más extraordinario de todos los tiempos. Fue algo increíble. Los objetos, tengo decenas o cientos de videos de objetos a 50 metros de altura, 100 metros de altura. Eso nunca había pasado. Ya que un lado. El 19 de diciembre del 2018, un objeto de 200 metros de diámetro sobre el Pentágono. 4 personas lo grabaron. ¿Qué pasó ese día? Ese día firmó Trump el memorándum para crear el US Space Combat Command, el Comando de Combate Espacial. Para mí hay una conexión ahí, te digo, esa es una historia real que te lleva a otro tema, donde están diciendo, no pueden ustedes el espacio exterior con fines bélicos. Y al tiempo, cuando lo hagamos, ellos se van a manifestar. Acuérdate, ahí sí no es una fantasía, porque el 9 de diciembre del 2009 pasó lo mismo, pero en el Kremlin. ¿Y qué hicieron ese día los rusos? Mandaron un cohete con capacidad nuclear, sin cabezas nucleares, al espacio exterior. Y les pusieron ahí la nave 3 horas, de las 5 a las 8 de la mañana, el 9 de diciembre del 2009. Y hay 2 videos grabados ahí por rusos.
el mismo caso. Entonces tú estás viendo que nos están diciendo, señores, no hagan esto. Tu proyección de esta parte en cuanto a la aceptación del público, en cuanto que el ciudadano como yo, que de alguna manera está incrédulo todavía, a pesar de haber visto cosas, ¿a dónde vamos? ¿Qué tendría que va a pasar o qué tendría que pasar ¿Qué para va a que yo pasar? creyera? Que vamos a terminar comunicándonos con ellos, que la vida y el mundo va a cambiar por completo para nosotros, que los materiales que se están investigando, que se acaban de dar a conocer, nos van a cambiar la vida, materiales que te hacen invisible, materiales que permiten volar más allá de la velocidad de la luz, que absorben esa velocidad y no se desintegran. Hay tantas cosas, materiales que recuperan su forma, todo esto se acaba de dar a conocer, lo está manejando el Pentágono. En tu carrera como periodista y terminando con esta parte de la ufología, digo que yo sé que es un tema inacabado siempre, entraste con el programa en TV Azteca, en A+, Tercer Milenio 360. ¿Cuál fue tu intención de la continuación del programa? Ahí es el medio ambiente, o sea, es mi pasión. O sea, ahí es donde encuentro mi razón de ser. O sea, estamos viviendo un momento trágico para el planeta y hay que tratar de hacer conciencia entre las personas. El uso del plástico, el dióxido de carbono, los combustibles fósiles, la extinción de las especies animales, el hábitat que estamos destruyendo, los bosques, las selvas, todos estos elementos es lo más importante. El OVNI también es muy importante y su aceptación nos va a obligar a defender todo lo demás. Pero lo urgente ahorita es salvar a la Tierra. Estamos en un mal camino. Tenemos que educar a la gente. ¿Estás hablando del mundo en general o de México en lo particular? De las dos cosas. México como un ejemplo de lo que ocurre en el mundo. Hay países más, hay países menos. Nuestro país necesita... Mira, cuánta gente usa plástico y lo tira en las calles. Claro. Es terrible. Terrible. Es terrible para el suelo, para el mar, para todo. Y a nadie parece importarle. Y todo el mundo desecha y desecha y desecha. Tú entras a un supermercado y todo lo que veas ahí, piensa que en 5 años va a estar en la basura y te vas a dar cuenta de lo que está pasando en este planeta. Y tenemos que hacer algo, hermano. ¿Hay algún modelo que podamos seguir o que tú digas después de todo lo que has visto, informado, investigado, sea en lo que debemos de fijarnos? Sí, claro, bueno, debemos de ser sustentables, debemos de hacer todo lo que no sea negativo para este planeta, debemos especialmente cuidar la vida de este planeta. O sea, cada vez que perdemos una especie, perdemos un tesoro. Cada vez que perdemos una planta, perdemos un tesoro. Entonces, la sustentabilidad, el ser conscientes y el realmente no consumir. No está mal ser consumista. Lo que está mal es consumir productos que no se que estén exprimiendo los recursos de la tierra. 2, que sean productos que no se puedan desechar fácilmente. Ahora, también estamos hablando de una explosión demográfica que evidentemente se afecta pues se multiplican todos los problemas. Claro. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. ¿Y sabes qué? Siento que México no lo está haciendo. No Ni siquiera de cerca no traemos ninguna política pública. Mira, no me quiero meter en la política, pero cuando el mundo está dejando de consumir combustibles fósiles, aquí se está haciendo una refinería. Sí. Están anunciando la General Motors, la Ford, todas que van ya, no más automóviles de gasolina, aquí estamos construyendo y estamos buscando petróleo. Pues ¿dónde andamos? Y gas, ¿no? Carbón, se va a comprar millones de toneladas de carbón. ¿Dónde andamos? ¿Qué está pasando? Ya las petroleras van para afuera, van para afuera. Este año fue su tumba, el 2020. Pierden dinero cada día que pasa. Ellos ya saben que tienen que cambiar, que tienen que evolucionar. El mundo tiene que cambiar. Y eso es lo que vamos a ver. Los próximos 20 años van a ser los más extraordinarios en la historia de la humanidad. ¿Qué te falta hacer? Has hecho muchas cosas en 50 años de periodista. ¿Qué más vas a hacer? ¿Con qué más nos vas a sorprender? Pues mira, yo creo que nos va a sorprender la misma realidad. Este año creo que se reconoce el fenómeno. En muy poco tiempo a mí me gustaría participar en la posibilidad de un contacto. Tenemos ya desarrollado un mensaje en código binario de lo más sofisticado científico para mandar un nuevo intento de comunicación. En 1974 Carl Sagan lo mandó a la constelación de Hércules. 27 años después se presentó la respuesta en los campos de trigo en Inglaterra, ahí con toda la información. Bueno, pues yo quisiera
yo quisiera promover la posibilidad de desarrollar este contacto y yo quisiera que los niños de hoy o los niños de hoy tengan la misma oportunidad que nosotros. O sea, quiero darle sentido a mi vida. No me interesa tanto ser rico. No hay mayor placer que dar. Claro. Ese es un placer divino. Cuando tú le pones una cobija a un señor que está muerto de frío, ¿no? Sí, claro. y ves cómo llora frente a ti, te dan ganas de llorar. Claro. ¿No? Quisiera, si me permites, hay una frase que escribió Adolfo Torres en 1928, un pensador mexicano, que dice que los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas, porque solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado. Aquel que sabe que, mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Qué ganas de vivir, qué bárbaro, qué impresión. Fabuloso pensamiento, o sea, para terminar. cuando tú absorbes eso y cuando te das cuenta que tu vida no significa nada, sino solo en función del cambio y del bienestar que les puedas dar a los demás, aunque los demás nunca sepan que tú lo hiciste. Qué maravilloso. ¿Cómo te seguimos, Jaime? ¿En el programa? Desde, ¿En tus pues redes aquí nada más, bueno, redes sociales. Bueno, yo Jaime sé que nada más Maussan te vamos a seguir viendo. Jaime Maussan 1 en Twitter. No tengo TikTok, no tengo Instagram, nada más tengo mi Twitter, Jaime Maussan 1, y desde luego por Maussan TV en YouTube y lo demás aquí en Amas. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Jaime. Te agradezco mucho esta conversación y, por supuesto, muy padre conocerte entrevista. en persona. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado hoy con Pepe Avelar.